Andrew Carnegie. Vamos a sacarle toda la carnita y la grasita a la historia de Andrew Carnegie, como te gusta. Aquí te va un recuento cronológico, bien jugoso, desde sus inicios humildes hasta su cima como uno de los hombres más ricos del mundo, con los detalles más sabrosos y sin generalidades aburridas. Me basaré en lo que se sabe de su vida, incluyendo su supuesta conexión con Napoleón Hill, aunque esa parte tiene su propia salsa y un poco de controversia. Agárrate, que ahí va la carne. 1835 a 1848. Los orígenes humildes en Escocia, la chispa del hambre. Nacimiento en la pobreza. Andrew Carnegie nace el 25 de noviembre de 1835 en Dunfermline, Escocia, en una casita de un solo cuarto. Su papá, William, era tejedor de telas a mano, y su mamá, Margaret Morrison, cosía para zapateros locales. La familia vivía al día, y la llegada de las máquinas de tejer, Power Looms, dejó a William sin trabajo. Imagínate la escena. Un pequeño Andrew, con apenas unos añitos, viendo a su papá luchar para poner comida en la mesa. Esa hambre y desesperación se le grabaron. La influencia radical de su familia. Su papá y su tío Tom Morrison eran chartistas, un movimiento obrero que peleaba por derechos de los trabajadores, como el voto universal. Andrew creció escuchando discursos apasionados sobre justicia social, pero también viendo cómo el sistema aplastaba a los suyos. Esto le dejó una lección. El mundo es duro, y hay que ser más listo que él. Mudanza a América, 1848. A los 12 años, la familia Carnegie se muda a Allegheny City, hoy parte de Pittsburgh, Pensilvania, huyendo de la pobreza. Venden todo lo que tienen, telas, muebles, y hacen un viaje épico de 7 semanas en barco, luego por canales hasta Pittsburgh. Aquí empieza la grasa. Andrew, un chamaco flacucho de 1.60 metros, llega a un país desconocido, sin educación formal más allá de unos años de escuela en Escocia, pero con una ambición que no le cabía en el cuerpo. 1848 a 1853. Los primeros trabajos, de bobinero a telegrafista. Bobbin boy en una fábrica de algodón, 1848. A los 13, Andrew empieza como bobbin boy, en una fábrica textil, cambiando carretes de hilo por $1.20 a la semana, unos $40 de hoy. El trabajo era agotador, 12 horas al día, en un ambiente polvoriento. Pero aquí viene lo carnoso. Andrew no se quejaba, observaba, aprendía y se hacía notar. Su jefe lo veía corriendo de un lado a otro, siempre con ganas, y eso le ganó puntos. Mensajero en una oficina de telégrafos, 1850. A los 15, consigue un trabajo como mensajero en la Ohio Telegraph Company. Aquí empieza a mostrar su astucia. Memoriza las calles de Pittsburgh y entrega mensajes más rápido que nadie. Además, se pone a practicar con los telégrafos en sus ratos libres, aprendiendo a enviar y recibir mensajes. Esto es pura carne. Mientras otros mensajeros solo hacían su chamba, Andrew se estaba educando solo. La biblioteca de Cornell Anderson. Un detalle jugoso. Un tal Cornell James Anderson abría su biblioteca personal de 400 libros a chicos trabajadores los sábados. Andrew se vuelve cliente fiel, devorando libros de historia, ciencia y literatura. Esto le da una ventaja brutal. Sin escuela, se vuelve un autodidacta feroz. Él mismo dijo después que, sin esos libros, no habría llegado tan lejos. 1853 a 1865. El salto al ferrocarril, oportunidades y conexiones. Secretario de Thomas A. Scott, 1853. A los 18, Andrew es contratado por Thomas Scott, un alto mando de la Pennsylvania Railroad, como secretario y operador de telégrafos por $4 a la semana, $151 de hoy. Aquí viene la grasa. Scott se convierte en su mentor, enseñándole los secretos de los negocios y las inversiones. Andrew no solo toma notas, empieza a oler oportunidades en el ferrocarril, que estaba explotando en los 1850 siglo. Primeras inversiones, 1856 a 1860. Scott le presta dinero para invertir en acciones de Adams Express, una empresa de mensajería. Andrew, con apenas 20 años, usa las ganancias de su salario y los consejos de Scott para meterse en más inversiones.
ferrocarriles, vagones dormitorio, sleeping cars, y pozos de petróleo. Un momentazo carnoso. En 1861, una inversión en la Columbia Oil Company le da $17,000 en un solo año, unos $500,000 de hoy. El chamaco ya estaba haciendo billete. Esquivando el servicio militar, 1861. Durante la Guerra Civil, Carnegie es reclutado, pero paga $850 para que otro tome su lugar, una práctica común entonces. Esto es pura salsa. Mientras otros peleaban, él se enfocaba en hacer conexiones y dinero, trabajando para Scott en la logística de ferrocarriles para el ejército. Esto le dio contactos clave y una visión de cómo mover mercancías a gran escala. 1865 a 1873. De inversionista a empresario, construyendo un imperio. Abandona el ferrocarril, 1865. A los 30, Carnegie deja su puesto en la Pennsylvania Railroad, donde ya era superintendente de división, para dedicarse a los negocios. Funda la Keystone Bridge Company, que construía puentes de hierro, aprovechando el boom de los ferrocarriles. Aquí va la carne. Carnegie no solo vendía puentes, sino que usaba sus conexiones con ferrocarrileros para cerrar contratos jugosos. Primeras señales de riqueza, 1868. A los 33, Carnegie ya vale $400,000, unos $5 millones de hoy. Pero aquí viene un detalle sabroso. Escribe una nota privada diciendo que está harto de solo perseguir dinero, que eso lo degrada, y que planea retirarse a los 35 para dedicarse a obras buenas. Spoiler. No se retira, pero esta nota muestra su conflicto interno entre la ambición y sus raíces idealistas. Entrada al acero, 1870 a 1873. Carnegie ve el futuro en el acero, gracias al proceso Bessemer que convertía hierro en acero más rápido y barato. Fonda la J. Edgar Thomson Steel Works en 1873, nombrada estratégicamente por un ex jefe ferrocarrilero para ganar su favor. Aquí está la grasa. Carnegie no solo construye acerías, sino que controla minas de hierro, hornos de coque y transporte, creando un sistema vertical que maximiza ganancias y aplasta a la competencia. 1873 a 1901. El rey del acero, la cima de la riqueza. Carnegie Steel Company, 1881 a 1901. En 1881, asocia a Henry Clay Frick, un experto en coque, para crecer su imperio. Carnegie Steel se vuelve un monstruo, produciendo más acero que toda Inglaterra para 1889. Detalle carnoso. Carnegie era un genio en reducir costos, usando tecnología de punta y exprimiendo a sus trabajadores con jornadas de 12 horas en condiciones brutales. Esto le permitió bajar precios y dominar el mercado. El escándalo de Homestead, 1892. Aquí viene la salsa picante. En 1892, los trabajadores de la planta de Homestead, hartos de salarios bajos y condiciones inhumanas, hacen una huelga. Carnegie, que estaba de viaje en Escocia, deja a Frick a cargo. Frick contrata a los Pinkerton, una especie de mercenarios, para romper la huelga, lo que termina en una batalla campal con muertos y heridos. Carnegie queda como el villano, a pesar de que se decía, amigo de los trabajadores. Este episodio mancha su imagen, pero no su fortuna. Pico de riqueza, 1901. En 1901, Carnegie vende Carnegie Steel a J.P. Morgan por $303.40 millones, unos $11,469 millones de hoy. Su parte personal fue de $225 millones, unos $8,500 millones actuales. Este es el momento más jugoso. Carnegie, a los 65, se convierte en el hombre más rico de América, superando incluso a John D. Rockefeller por un tiempo. Se retira de los negocios, con un cheque tan gordo que podría comprar medio Pittsburgh. 1901 a 1919. La filantropía, la grasa de darlo todo. El Evangelio de la riqueza, 1889. Antes de vender su empresa, Carnegie escribe The Gospel of Wealth, un ensayo donde dice que los ricos deben usar su dinero para mejorar la sociedad, porque morir rico es morir deshonrado. Este es un detalle carnoso. Carnegie no solo hablaba, sino que lo cumplió.
Entre 1901 y 1919, dona $350 millones, unos $10.900 millones de hoy, casi el 90% de su fortuna. Bibliotecas y más bibliotecas. Carnegie financia 2.500 bibliotecas públicas en todo el mundo, inspirado por su experiencia con la biblioteca de Cornell Anderson. También funda Carnegie Hall, Carnegie Mellon University, la Carnegie Institution for Science y el Carnegie Endowment for International Peace. La grasa aquí. No solo dio dinero, sino que creó instituciones que siguen vivas hoy. Paz mundial y contradicciones. Carnegie era pacifista y gastó millones en promover la paz, como financiar el Peace Palace en La Haya. Pero aquí viene la salsa. Su acero se usó para construir barcos de guerra, y algunos lo acusaron de hipócrita. Él se defendía diciendo que su filantropía redimía su pasado. La conexión con Napoleón Hill, carne o puro hueso. Ahora, la parte que pediste sobre Napoleón Hill. Aquí la cosa se pone sabrosa, pero también turbia. El supuesto encuentro, 1908. Hill, un periodista joven, dice que en 1908 entrevistó a Carnegie en su mansión de Nueva York por 3 días. Según Hill, Carnegie lo retó a estudiar a los ricos y famosos para crear una fórmula del éxito, sin pagarle un centavo, pero dándole cartas de presentación para conocer a gente como Henry Ford y Thomas Edison. Esto inspira los libros de Hill, como Think and Grow Rich, 1937, y The Wisdom of Andrew Carnegie as Told to Napoleon Hill. La controversia. Aquí está la grasa jugosa. Muchos historiadores, como David Nassau, biógrafo de Carnegie, dicen que no hay evidencia de que Carnegie y Hill se conocieran. Carnegie nunca mencionó a Hill en sus escritos, y Hill no habló de este encuentro hasta después de la muerte de Carnegie en 1919. Hay quienes creen que Hill inventó o exageró la historia para darle credibilidad a sus libros. Por ejemplo, The Wisdom of Andrew Carnegie, publicado en 1948, se lee como un diálogo entre Hill y Carnegie, pero los biógrafos de Hill lo llaman ficción en formato conversacional. Lo que sí es cierto. Aunque el encuentro es dudoso, las ideas que Hill atribuye a Carnegie, como la visión creativa, el pensamiento organizado y la atención controlada, reflejan principios que Carnegie sí predicaba en sus escritos y discursos, como en The Gospel of Wealth o entrevistas reales. Por ejemplo, Carnegie hablaba de la importancia de enfocarse en un propósito claro y trabajar con disciplina, algo que Hill amplificó en sus libros. El dato carnoso. Incluso si Hill se inventó el encuentro, sus libros vendieron millones y popularizaron la idea de que la mentalidad es clave para el éxito, algo que Carnegie vivía en carne propia. Hill pudo haber usado el nombre de Carnegie como un gancho, pero el impacto de sus ideas sigue resonando. Los detalles más carnosos de Carnegie. Su obsesión con el control. Carnegie no solo era listo, sino despiadado. Controlaba cada parte de la producción de acero, minas, hornos, transporte, para bajar costos y destruir a la competencia. Pero también era un jefe duro. Pagaba salarios bajos y exigía jornadas extenuantes, lo que lo hacía odiado por sus trabajadores. Su doble cara. Se vendía como amigo de los obreros, pero el escándalo de Homestead mostró su lado frío. Dejó que Frick manejara la situación para no ensuciarse las manos, y luego dijo que no sabía lo que pasaba, aunque estaba al tanto. Pura salsa de hipocresía. El amor tardío. Carnegie se casa a los 51 con Louise Whitefield en 1887, y tienen una hija, Margaret. Vivían entre Nueva York, un castillo en Escocia, Skibo, y una mansión en Massachusetts. Este detalle es jugoso. Carnegie era tan frugal que usaba ropa vieja, pero para su esposa e hija no escatimaba en lujos. Su legado contradictorio. Carnegie quería ser recordado como un héroe del pueblo, pero muchos lo veían como un varón ladrón, que se enriqueció a costa de sus trabajadores. Sin embargo, sus donaciones transformaron la educación y la cultura. Sus bibliotecas dieron acceso a millones que, como él, no tenían plata para estudiar. Conclusión, la grasa de Andrew Carnegie. Carnegie pasó de